Bien. Bien, nuestro tema que nos reúne en esta tarde se refiere al tratamiento farmacológico de lo que es la malaria y otras enfermedades metaxénicas, es decir, transmitidas por vectores. En este caso hablaremos de leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. Esta última, pues, un problema local muy importante. Bien, entonces, de primera instancia, para el día de hoy, trataremos generalidades del tema. Estamos hablando de parasitosis tisulares y hemáticas. Entonces, sobre este aspecto, haremos un recuerdo primero, aspectos básicos microbiológicos, ¿no? O parasitológicos, mejor dicho. Para luego ya abordar lo que es el tratamiento de la malaria y luego lo que es la leishmaniasis y enfermedad de Chagas, haciendo pues un pequeño corolario del tema que estamos desarrollando. Bien, la malaria es un problema mundial. Quizás en nuestro medio local no lo podemos ver en la medida correcta, pero a nivel mundial hay lugares donde las tasas de mortalidad y morbilidad por malaria o paludismo son muy altas. Entonces, respecto a los objetivos que se buscan para ese año, con respecto al manejo de varias enfermedades, entre ellas la malaria. Bien, en el reporte de 2016, entonces, el objetivo era que el tratamiento logre una rápida y completa eliminación del parásito de la sangre y de esa manera evitar algunas complicaciones. En los años siguientes, 17, 18, lo que se buscaba era prevenir el surgimiento y propagación de resistencia a los medicamentos antipalúdicos. Y en buena cuenta buscar también el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces vemos de que el problema de malaria y los fármacos utilizados para el control de malaria tienen los mismos inconvenientes que muchos otros fármacos antiinfecciosos. Es decir, la resistencia que adquiere, en este caso el agente etiológico, a nuestro fármaco en particular. Este año, evidentemente, el problema de la pandemia por coronavirus ha distraído un poco la atención, pero así como tenemos el problema de la difteria, es evidente que el problema de malaria no tenemos mucha información al respecto. No tenemos mucha información actual al respecto, pero hay que suponer que hay una reemergencia de muchas enfermedades. Bien, hoy día entonces, al terminar la sesión, estaríamos pues en capacidad de responder preguntas como la que tienen ustedes ahora en la pantalla. Siempre les ponemos algunas preguntas que hemos tomado en exámenes anteriores. Y en este caso, por ejemplo, preguntamos algunas características con relación a la primaquina, que es un fármaco antimalárico muy importante, donde ustedes pueden ver allí en las diferentes alternativas que nos preguntan pues desde aspectos farmacocinéticos, en este caso su biodisponibilidad, a efectos gametocidas, efectos contra Plasmodium falciparum y efectos indeseables, como por ejemplo una posible relación con anemia megaloblástica. Por otro lado, también estaríamos pues en capacidad de responder preguntas como esta, está referida a lo que son leishmania o la enfermedad de Chagas. Entonces, hoy día vamos a conversar un poco sobre estos fármacos para que ustedes tengan una idea más o menos aproximada de cómo es el manejo. Uno puede pensar que en nuestra localidad de Arequipa no tenemos mucha aproximación a estos problemas, pero en realidad vamos a ver que no es tan así de cierto. Bueno, malaria es todo un problema a nivel nacional, especialmente en la región nororiental. Hablamos pues de la selva norte.
podemos ver la evolución a lo largo de varios años de los casos de malaria. Entonces, podemos observarlo acá en la parte baja del cuadro, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el año 2004 hubo un total de 81.766 y luego el siguiente año aumentó y luego hubo disminuciones. Acá en 2010-2011 una disminución grande que más debe ser por mal registro epidemiológico, porque vemos que para el 2015 habíamos alcanzado nuevamente cifras altas como son 62.220. Para el 2016 tenemos la referencia de la primera semana epidemiológica. Bueno, 501 por 12 hace aproximadamente 60.000 casos. Entonces, cabe esperar que en el 2016 estábamos en el mismo borde, en el mismo registro de casos a nivel anual. Bien, el mapa nos ayuda a ubicarnos en los lugares donde la malaria es un problema endémico. Les decía, la zona nororiental, la zona pues, del departamento de Loreto, y algunos valles, como podemos ver acá, la zona sur, la zona de costa, zona sur, la sierra propiamente, vemos que no habría malaria. Sin embargo, nosotros en Arequipa podemos observar casos de malaria. Hace unos buenos años atrás, digamos 50, 60, antes de las campañas de erradicación y fumigación y todo eso del mosquito, las zonas de Camaná, los valles de Majes, Ica, todo eso eran lugares endémicos de malaria. Bueno, felizmente en ese momento todos los programas que se desarrollaron permitieron prácticamente erradicar. Pero ¿qué sucede? Debido a la biología del parásito, puede haber pacientes que proviniendo de estas zonas, incluyendo Madre de Dios, sino el mismo Brasil, puedan llegar a Arequipa y allí manifestarse casos de paludismo. Cuando hagamos el recuerdo del ciclo biológico, vamos a ver lo factible y real que es esto. Bueno, una parte muy importante acerca de malaria es el hecho de Plasmodium falciparum, porque este es el Plasmodium que determina mortalidad. La terciana maligna, pues es sinónimo de infecciones por Plasmodium falciparum. El término maligno evidentemente se relaciona con causas de muerte. Bueno, y vemos en el mapa que realmente estas son las zonas donde Plasmodium falciparum se observa con mayor frecuencia. Evidentemente la epidemiología es dinámica y en los momentos actuales dijimos, debido a las características propias que tenemos, posiblemente la reemergencia de casos va a ser importante. Bien, la malaria o paludismo en nuestro medio tiene tres agentes etiológicos: Plasmodium vivax, falciparum, malaria. En el África, Plasmodium ovale es importante. Hay por ahí una cuarta especie que, por lo menos en nuestro medio, no tendría mayor significado epidemiológico. Hablar de terciana, cuartana, terciana maligna para el caso de Plasmodium refleja un poquito pues, el comportamiento clínico. Las crisis febriles, cada 3 días en el caso de terciana, al cuarto día en el caso de la cuartana, ¿no? Debido pues a la ruptura, a la hemólisis y liberación de productos tóxicos que van a generar los cuadros característicos de fiebre. Bueno, recordemos en todo caso que los Plasmodium cumplen 2 ciclos, un ciclo sexual y un ciclo asexual. Recuerden siempre que en parasitología el ciclo sexual está referido a lo que es el huésped definitivo y es donde se realiza la reproducción sexual. Y en este caso se refiere pues al mosquito, Anopheles. Y en el ser humano hablamos de un estadio asexual, siendo por lo tanto el hombre, el ser humano, el huésped intermediario. Bien, una vez que el mosquito pica para sacar sangre y alimentarse, pues evidentemente inyecta a través de sus glándulas salivales esporozoitos, que son las formas infectantes del Plasmodium, las cuales van a llegar a infectar de primera instancia a las células hepáticas. Aquí, al momento de invadir, se multiplican, dividen y van a terminar pues por romper el hepatocito y liberar los denominados merozoitos, que son formas infectantes, que unas que escapan a la sangre van a infectar a los hematíes. En el caso de Plasmodium ovale,
y Vivax, en este caso Vivax, el que nos interesa en nuestro medio, la fase hepática es permanente e inclusive en algún momento Plasmodium puede quedar en estado durmiente dentro de los hepatocitos, denominándose en ese caso hipnozoitos. Esto puede ocurrir por largo tiempo, meses. Entonces, consideren ustedes que una persona infectada puede no estar haciendo cuadro clínico, pero está portando en su hígado estos hipnozoitos. Eso quiere decir que puede migrar a otros lugares y después de algún tiempo estos hipnozoitos despiertan y generan enfermedad y por lo tanto, aunque no sea zona endémica, nosotros podemos observarlo. Y eso es comúnmente lo que se observa en nuestro medio. Pacientes que provienen de zonas endémicas, entonces llegan a Arequipa y después de un tiempo manifiestan la enfermedad. Entonces, no es que nosotros no podamos ver casos de malaria en Arequipa, y los vamos a ver, sino que son pues casos realmente raros en realidad, pero importados y pueden verse. En nuestro medio, debido a la altura y condiciones geográficas, en consecuencia, el mosquito anófeles no se encuentra. Es un mosquito que necesita, pues, evidentemente, una altitud menor y condiciones geográficas más tropicales, por así decirlo. Sin embargo, el cambio climático ha determinado que muchos de estos factores puedan darse. Todavía la altura nos protege, pero bueno, en todo caso, tengamos presente que Plasmodium vivax puede generar que nosotros tengamos pacientes que no son de la zona, pero pueden portar y presentar malaria en consecuencia. Bueno, entonces, en el estadio hepático tenemos acá estos merozoitos. En el caso de falciparum, en el caso de malaria, salen, dan un ciclo, un par de ciclos a nivel hepático, y luego salen todos a la sangre, invaden los hematíes, ¿no? Y allí cumplen pues su desarrollo, adoptando las formas características, y evidentemente cada cierto tiempo, eso determina si es terciana, si es cuartana, el hematíe se va a romper liberando esquizontes o bromerozoitos que van a infectar otros hematíes. Y de allí las características pues, de fiebre cada 3 días. Algunos de estos merozoitos van a transformarse en gametocitos, masculino, femenino, los cuales van a ser succionados, pues la hembra con la sangre que extrae de la persona, y estos gametocitos, bueno, una vez que ingresen pues al sistema digestivo del mosquito, allí cumplirán su ciclo sexual, ¿no? Los gametocitos se van a unir, generar pues allí nuevos individuos, etcétera, etcétera. Se van a almacenar luego las formas infectantes, las glándulas salivales, y cuando pique se repite este ciclo, ¿no? Entonces, la importancia del mosquito anófeles como agente transmisor. Y podemos desde aquí ya entonces evidenciar dos formas diferentes de fármacos, o hasta tres formas diferentes de fármacos utilizados para control de malaria. Aquellos que pueden destruir las formas tisulares, por lo tanto son denominados esquizonticidas tisulares, y los que destruyen las formas sanguíneas, denominados en consecuencia esquizonticidas sanguíneas. Algunos fármacos tienen capacidad de destruir en forma selectiva los gametocitos, por lo tanto tienen actividad gametocida. El uso de estos fármacos en consecuencia puede llevar a diferentes resultados terapéuticos. Por un lado, podemos hablar de profilaxis causal, cuando fármacos que actúan básicamente a nivel hepático van a impedir que se liberen merozoitos hacia la sangre. Y por lo tanto, se va a prevenir la aparición de síntomas clínicos, ¿no es cierto? Y evidentemente podrían actuar sobre estos sinusoides. Hay fármacos que determinan curación clínica, es decir, que no se presente el cuadro clínico. Esto significa que su acción va a estar dirigida a los elementos sanguíneos, incluyendo gametocidos. Bien, entonces tenemos diferentes clasificaciones por acción en el ciclo de vida del parásito. Tenemos los que son esquizonticidas tisulares sobre formas hepáticas, esquizonticidas sanguíneos sobre las formas hemáticas o eritrocíticas y los gametocidas. A su vez, podemos hablar de profilácticos causales, le dijimos, cuando eliminan las formas hepáticas, evitando la invasión de eritrocitos,
Aquellos que producen curación clínica al actuar sobre las formas eritrocíticas sexuales, los merosocitos, ¿no?, sanguíneos. La cura radical se refiere a la eliminación de formas hepáticas junto con las formas hemáticas. Cualquier profiláctico evita la enfermedad clínica, ya sea causal o sea clínica. ¿Ok? Bien, entonces sobre esto nosotros tenemos que tener en cuenta de que el Plasmodium falciparum, que es la forma más letal de este parásito, llega a tener un alto grado de resistencia. Vean ustedes esta estadística, si quieren ustedes, nos dice de que Plasmodium falciparum, sensible a cloroquina, en menos del 70% de cepas estudiadas en tumbes, fibras, etc. Cloroquina es uno de los principales elementos utilizados en control de malaria, pero como vemos, Plasmodium falciparum tiene alta tasa de resistencia. El agente alternativo, sulfadoxina pirimetamina, en el caso de la ciudad de Loreto, o en la localidad de Loreto, tiene también una alta tasa de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la mayor parte de casos hay que evaluarlos desde el punto de vista de la localidad geográfica. ¿Ok? Hay que evaluarlos geográficamente. Entonces, el programa de control de malaria muchas veces está dirigido o está dividido en base a regiones. Para esto tendríamos que hacer una revisión del programa de control y en todo caso ustedes lo encuentran referido dentro de las publicaciones del Ministerio de Salud. En este programa nosotros encontramos los esquemas de tratamiento para malaria. En este caso para Plasmodium vivax, veamos nosotros que es un tratamiento que demora 7 días. Utiliza cloroquina, primaquina, y debemos tener presente que las gestantes no deben recibir primaquines, evidentemente porque va a tener un efecto pues, en el producto de la gestación. Vean ustedes, cuando hablamos de malaria por Plasmodium falciparum, el esquema ya no es de 7, sino de 3 días. Utilizaría de primera instancia cloroquina, primaquina, si las condiciones epidemiológicas lo determinan, pero tomando en cuenta la resistencia, de primera instancia sulfadoxina pirimetamina, más otro fármaco, acá hablamos ya de artesunato. Y si aún hay resistencia, hay que utilizar mefloquina, otro fármaco artesunato, o en todo caso utilizar otras variantes. Las variantes que encontramos son en realidad con mucha variedad, y vean que incluyen quinina, un elemento emblemático, clindamicina, un antibiótico que nosotros conocemos. Hay que indicar que también se va a utilizar doxiciclina eventualmente, y la primaquina. Bien, entonces, sobre lo que estamos hablando, nosotros vamos a comenzar a definir algunas características de los principales fármacos utilizados. En este caso, cloroquina, pues tiene relevancia en los momentos actuales, ¿no es cierto? Cloroquina y su derivado, la hidroxicloroquina, han sido señalados en algún momento de utilidad en el manejo de coronavirus. Bueno, cloroquina es un elemento básicamente contra malaria, hidroxicloroquina también, y ambos pueden ser utilizados en forma también bastante utilizable en algunas condiciones reumatológicas, digo bien. Bueno, cloroquina, en su acción terapéutica antimalárica, es esquizonticida eritrocítico para las cepas evidentemente sensibles y es gametocida contra Plasmodium vivax y malaria. Entonces tiene dos efectos antimaláricos: esquizonticida eritrocítico y gametocida para vivax y malaria. Su mecanismo de acción tiene que ver con inhibición de la formación de mozoína, un derivado del grupo hemo, que es muy importante, que debe ser desactivado para que no cause daño al parásito, y esto lo vamos a explicar mejor después. Los mecanismos de resistencia contra la cloroquina tienen que ver con estos productos genéticos del gen PSFCRT y PFMDR1, que es fácil de entenderlos como Plasmodium falciparum, cloroquina resistente, y Plasmodium falciparum multidrogo resistente, variante 1. ¿Ok? Bien, aquí lo vamos a entender mejor. Tenemos el hematíe, adentro del hematíe, en su interior está el Plasmodium y su vacuola digestiva. Vean ustedes.
Normalmente la hemoglobina es degradada por el parásito, liberando en consecuencia sus aminoácidos más el grupo hemo. Este grupo M, recuerden ustedes por su núcleo de hierro y características, es un grupo dañino porque cataliza muchas reacciones de oxidorreducción. Por lo tanto, el parásito lo transforma en una forma polimerizada que es la hemozoína, quitándole su potencial tóxico para el parásito. Posteriormente los aminoácidos, o simultáneamente los aminoácidos, y de mejor, son pues transportados por este PFSRT hacia el parásito para que pueda utilizarlos, ¿no? Bueno, este transportador evidentemente está relacionado con los mecanismos de resistencia. Bueno, ahora, el ingreso de cloroquina a la vacuola utiliza un transportador de hidrógeno, se acidifica el interior de la vacuola, se protona la cloroquina y esto permite impedir la transformación del grupo hemo en hemozoína y por lo tanto mantiene su potencial tóxico destructor del parásito, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de acción que tiene cloroquina y otros derivados isoquinolínicos, que son pues el núcleo, que es el núcleo químico que caracteriza a muchos de estos fármacos. Bueno, la resistencia, dijimos, está en relación con ese transportador. Y vean ustedes esa resistencia y su importancia con respecto al manejo de las infecciones por Plasmodium es muy importante en varios lugares, no solamente en el Perú. Hemos dicho de que es problema mundial y hay zonas en Asia, en África, donde la mortalidad es muy alta y sin exagerar es pues mucho mayor a lo que ha generado en esos lugares, por ejemplo, en este momento el coronavirus. Pero bueno, es posible estudiar, ¿no?, mediante técnicas de biología molecular, el determinar pues, los genes correspondientes a los mecanismos de resistencia. Esto va a tener importancia porque se pueden reconocer cepas en las cuales el tratamiento habitual con cloroquina primaquina, por ejemplo, puede ser útil. Y de esa manera también determinar el número de cepas en los cuales esto no va a ser efectivo y por lo tanto habrá que utilizar otras formas de tratamiento efectivas. Bien, respecto a la farmacocinética de la cloroquina, vemos pues de que es un fármaco que se absorbe muy bien por vía oral. Las formas parenterales van a tener utilidad pues, especialmente en formas graves, donde el paciente no puede utilizar la vía oral, pero no es lo más común. Su distribución es lenta pero amplia. Vean ustedes un gran volumen de distribución, más de 100 litros por kilogramo de peso. Significa pues de que cloroquina se introduce en lo más íntimo de nuestras células. Su 60% de proteínas plasmáticas, metabolismo hepático, generando metabolitos activos y determinando una farmacocinética un poquito difícil de poder abarcar, digamos, dentro de un comportamiento típico. Y esto a su vez determina una vida media, vean ustedes, bastante prolongada, de 30 a 60 días. Bien, cloroquina tiene, dijimos, otras indicaciones. Una de ellas es el absceso hepático mediano, pero principalmente las afecciones inflamatorias reumatoideas, como artritis o lupus principalmente. Bien, hidroxicloroquina es digamos, una modificación de cloroquina que tiene un tiempo de vida medio mucho menor y más fácilmente eliminable. Y esto lo hace un fármaco que pueda ser utilizado más fácilmente debido a que el menor depósito a nivel tisular disminuye también muchos efectos indeseables. En el caso de malaria, observemos que los tratamientos son relativamente cortos, 7 días, 3 días, por lo tanto los efectos no son muy marcados. Sin embargo, siempre habrá que mencionar, por ejemplo, purito, molestias gastrointestinales, otros, cefalea, anorexia, y vean ustedes, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Puede haber hemólisis, aunque rara, cuando el paciente tiene deficiencia de esta enzima, glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa, la cual, recuerden ustedes, es una enzima que si bien pertenece pues al ciclo, a la vía, perdón, del fosfogluconato, genera sobre todo NADPH2 que ayuda al mantenimiento de la membrana del hematín. ¿Ah? Entonces, evidentemente, cuando esto falla, el hematín se vuelve más fácil de romper, ¿no? Y de ahí viene el hemólisis.
Cuando se utilizan dosis elevadas y a largo plazo, lo cual no corresponde a malaria, sino corresponde a estas consideraciones, podemos encontrar ototoxicidad que puede ser irreversible, daños a nivel muscular, nervioso e inclusive a nivel oftalmológico con una retinopatía, ¿no? que ha sido observada con cierta frecuencia. Además, hay toxicidad en el sistema nervioso y no olvidemos la toxicidad cardiovascular, por favor, para cloroquina y hidroxicloroquina, la capacidad de producir arritmias. Este era un problema que ha sido muy evidente, sobre todo cuando comenzó a utilizarse estos derivados en el tratamiento de las infecciones por coronavirus. Bien, un alternativo de cloroquina es la mefloquina, ¿no? Es un derivado también quinolínico y por lo tanto va a actuar en forma similar a cloroquina. Es también un esquizoticida sanguíneo, pero a diferencia de cloroquina no tiene actividad gametocida. Recuerden, cloroquina tiene actividad gametocida contra Plasmodium malaria y Plasmodium vivax. La farmacocinética, solo por vía oral, buena absorción. Estos medicamentos suelen utilizarse todos por vía oral, sin mayor inconveniente para el paciente, ¿ya? Tienen vidas medias largas, eliminación lenta. Los efectos adversos son los que determinan que mefloquina tenga que ser utilizada con cierto cuidado, en particular su toxicidad neuropsiquiátrica. Está asociado a síndromes depresivos, inclusive suicidio. Por otro lado, la toxicidad cardíaca también es importante. Arritmias y bradicardia con problemas de la conducción auriculoventricular son pues los principales hechos que se observan. Bien, primaquina es muy importante porque es el único fármaco que tenemos que va a afectar las formas hepáticas, ¿no? Recuerden que hay un ciclo hepático. Además, primaquina es gametocida para las 4 especies, vale decir, falciparum, ovale, malaria y vivax. Su mecanismo de acción involucra alteraciones del potencial de oxidorreducción en el parásito, ¿no? Lo que definitivamente va a alterar sobre todo el metabolismo del grupo hemo, y además va a haber menor producción de ATP. Su farmacocinética, una absorción por vía oral que es prácticamente completa, amplia distribución, ¿no? Es también un volumen mucho mayor de distribución que el agua corporal total. Metabolismo hepático, y acá hay una cosa muy importante. Los metabolitos no van a tener una actividad importante antipalúdica o antimalárica, pero sí tienen alta actividad hemolítica. ¿Dónde? Especialmente en aquellos con deficiencia de glucosa sulfato deshidrogenasa. La hemólisis por primaquina, evidentemente, es mucho más fácil de observar que hemólisis por cloroquina u otros derivados. ¿Ya? Muy bien. No se administra en el embarazo. Dijimos que debido a la resistencia de la cloroquina, se utilizó o se utiliza todavía una combinación sulfadoxina-pirimetamina. La combinación sulfadoxina-pirimetamina es una combinación muy similar a lo que están ustedes estudiando para el seminario de y la siguiente semana, que es el trimetoprim-cotrimoxazol. Perdón, trimetoprim y cotrimoxazol. La pirimetamina es otro inhibidor de la hidrofolato reductasa. En este caso combinada no con sulfametoxazol, sino con sulfadoxina, ¿no? La combinación de ambos, pues evidentemente es sinérgica. Solo es esquizonticida sanguíneo. Solo se utilizará en caso de resistencia a la cloroquina y en este caso aún así tiene una actividad muy limitada. La absorción por vía oral es completa, pero puede ser lenta, unión plasmáticas, importante, vida media alta, 80 horas. Otros usos en la tosoplasmosis. En este caso, la pirimetamina se asocia con sulfadiazina. Efectos indeseables en este caso los vamos a considerar en base a sus componentes. Uno, el componente sulfa y otro componente, en este caso, del inhibidor de hidrofolato reductasa. Recuerden ustedes que por el lado sulfa va a tener reacciones de tipo hipersensibilidad a nivel cutáneo especialmente,
Y en el caso de la pirimetamina, como buen inhibidor de la hidrofolato reductasa, puede inducir una deficiencia relativa del mismo, lo cual conduce, entre otras cosas, a anemia megaloblástica, ¿no? La pirimetamina y por lo tanto no debe darse en las mamás que dan gestantes ni que dan de lactar, ni niños menores de 2 meses, debido a que pueden producir problemas a nivel de hemoglobina. Bien. Otro fármaco u otros fármacos que están siendo importantes a nivel mundial en el manejo de malaria debido a la alta resistencia de Plasmodium falciparum y que también se encuentran en nuestro programa son el artesunato y derivados. Artesunato, artemeter son derivados de una planta china, la artemisinina. Algunas diferencias importantes entre unos y otros significa que haya una mejor biodisponibilidad. Por ejemplo, artemeter es útil por vía oral, intramuscular y rectal, ya que es más liposoluble que artesunato. Perdón un momentito. Correcto. Pensé que se estaba interrumpiendo la clase. No, todo va bien. Bueno, artesunato y artemeter son esquizonticidas sanguíneos y tienen que ver sobre todo con la producción de radicales libres que van a actuar en la vacuna alimenticia del parásito. Por su farmacocinética, artesunato es útil por vía oral, artemeter puede hacerse por vía endovenosa, lo cual hace el medicamento especialmente indicado cuando estamos en casos de malaria maligna, ¿no? En el caso de malaria maligna hay un compromiso importante del sistema nervioso. Entonces hay que administrar una carga importante de antimaláricos por vía parenteral. En el caso de artesunato, es metabolizado por la pseudocolinsterasa plasmática, no es metabolizado en el hígado. En cambio, el artemeter tiene un metabolismo hepático propiamente dicho. Bien, las fórmulas, acá podemos ver que buena parte del componente activo es este derivado peróxido que hay en estos derivados de la artemisina. Ese grupo peróxido es muy lábil y por lo tanto a partir de ahí la artemisinina puede reaccionar a formarse radicales libres, ¿no? Sobre todo cuando es activado por el hierro del grupo hemo, con diferentes proteínas, formando pues derivados que van a tener una acción deleteria en el parásito. El artesunato de meter no es una droga inocua, ven ustedes que puede producir náuseas, vómitos, diarrea, y en animales las dosis altas contienen neurotoxicidad irreversible. Felizmente estas dosis altas pues, no se utilizan en seres humanos, evidentemente. La madre gestante, por mala suerte, no puede recibir artemeter en el embarazo, ya que se ha demostrado potencial teratogénico. En los lugares donde es endémico el promedio de malaria, pues no respetan a niños, adultos, mujeres en edad fértil y todo eso. Entonces, el encontrar mujeres embarazadas que sufren de malaria es relativamente común. Bueno, quinina es un elemento emblemático debido a que precisamente el árbol de la quina está inclusive en nuestro escudo nacional, ¿no? Y es pues un alcaloide derivado de la quina, evidentemente. La quinina es esquizonticida para todas las especies y se utiliza exclusivamente por Plasmodium falciparum, que son resistentes pues, a muchos fármacos. Además, es la metocida contra Vivax y malaria de forma similar a cloroquina. Siendo una aminoquinolina, dijimos, y proteína, mefloquina, todos tienen un mecanismo similar de acción rápida, se puede dar por vía intravenosa, metabolismo hepático, excreción de metabolitos, tanto de metabolitos como de fármaco. Se utiliza también en otras infecciones por otros agentes, como la babesiosis, en este caso en combinación con clindamicina, por ejemplo. Las reacciones adversas son importantes. La quinina es un elemento donde el uso excesivo conduce a un síndrome denominado sinconismo. Se caracteriza por náuseas, vómitos, componente neurológico, dolor de cabeza, vértigo, tinnitus y alteraciones visuales.
Además, puede haber dolor abdominal y diarrea. Quinina puede generar, aunque en forma mucho menos frecuente, anemia, especialmente en esos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfatidrogenasa, no se olviden ustedes. Y estos pacientes suelen corresponder a pacientes de raza negra o con antecedentes en su árbol genealógico de familiares orientales. Puede haber además reacciones de fotosensibilidad, puede haber hipoglicemia, arritmias cardíacas, hipotensión, fiebre, rash, etc. En el caso de hipoglicemia y arritmias cardíacas, esto se asocia muchas veces con muerte del paciente. Y, bueno, un pequeño vademecum de los fármacos utilizados en la malaria. Pasaremos ahora a hablar brevemente acerca de la leishmaniasis, otra enfermedad que la encontramos en nuestros valles profundos. Hay formas severamente desfigurantes, ¿no? Y el elemento transmisor, aloxomia. Vean ustedes el mapa epidemiológico del Perú. En rojo, los lugares donde se mencionan más casos de malaria, tanto en la zona oriental, realmente selva, como en algunos valles, digamos, también de la costa. En Arequipa, esta zona que colinda con Ayacucho. ¿No? En Madre de Dios, muchas personas que trabajan en minas vienen a Arequipa y vienen con lesiones de leishmania. El diagnóstico diferencial, en ese caso, tiene que ver mucho con micosis, cáncer y otras afecciones. Un poquito la curva epidemiológica, vio dos picos importantes, 2007, 2011, pueden reflejar una mejor recopilación de casos. Bueno, ciclo biológico, entonces siempre es bueno tener en cuenta características. En este caso, pues el mosquito, la autosomia, que es el elemento transmisor, pica y transmite los promastigotes, los cuales van a invadir diferentes tipos de células, células, ¿no?, viscerales, tenemos formas de leishmaniasis visceral, hasta aquellas que involucran básicamente piel y mucosas. Entonces, a partir de allí, en nuestro medio podemos diferenciar dos formas, la leishmaniasis cutánea andina o UTA y la leishmaniasis cutánea mucosa o espundia, ¿no?, la UTA y la espundia. En el hay una leishmaniasis visceral, no es lo común en nuestro medio, pero bueno. Los agentes antimoniales son aquellos que están principalmente dirigidos al leishmania. ¿Cuáles son los antimoniales pentavalentes? Meglumina y estivogluconato. Alternativamente, podemos utilizar en leishmaniasis tipo espundia o en la visceral anfotericina B, que es un agente antimicótico, un agente antifúngico para micosis profundas, como lo definiremos posteriormente en la clase correspondiente. Bien, estos antimoniales pentavalentes, en el caso del estivogluconato de sodio, y en forma muy similar también con la meglumina, producen alteración en el metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos. Como se habla de, existe pues en el parásito un elemento, un organelo que permite esta digestión, que se llama glucosomas. Posiblemente para la acción se necesita que se reduzca el antimonio de +5 a +3. ¿No? Y este mecanismo de oxidorreducción es el que conduce pues, a generar radicales libres que van a tener actividad deleteria contra leishmania. En nuestro medio vemos diferentes formas de leishmania que han sido individualizadas. En todo caso, el espectro es amplio. Hay resistencia cuando existe alta concentración de agentes sulfurados y también por mecanismos de destrucción celular. Los agentes sulfurados, podríamos hablar quizás en este caso de glutatión, por ejemplo, suelen ser antioxidantes, ¿no? Recuerden ustedes que acá aparentemente el pasar a 5 más 3 tiene allí un papel importante y allí el efecto neutralizante de estos antioxidantes naturales. Además, mecanismos de destrucción celular, o sea, de bomba de salida de fármacos, solo se dan por vía parenteral, ¿verdad?
En el caso de este gluconato, la vía intramuscular es bastante utilizada, ¿no? Y la excreción renal hasta un 96%. No es inocuo, hay reacciones adversas importantes, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Inclusive hay un riesgo de pancreatitis y tromboflebitis en la zona de inyección. Bien, en el caso de la meglumina, su espectro también es parecido al del tipo gluconato. Su farmacocinética también es similar, se estudia bien en piel y pelo. Reacciones adversas, encontramos algunas similares, sin embargo, para remarcar la cardiotoxicidad, cardiac, hipotensión, problemas hepáticos que se reflejan con aumento de las transaminasas, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia. Algunas consideraciones con respecto a las presentaciones de los fármacos y respecto a la forma en que se administran, que debe ser lenta en todo caso. Y terminaremos pues nuestra sesión de hoy día hablando un poquito de este bicho conocido por todos, la chirimacha en nuestro medio, aunque en otras partes del Perú, vean ustedes, también encontramos otros lugares donde la enfermedad de Chagas pues, es importante. La enfermedad de Chagas es muy estudiada, por ejemplo, en Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, encontramos pues que hay diferentes eh, insectos que van a transmitirla. Pastrongyros, rodnius, ¿no? Teratoma dimidiati tecarrión en la zona de Brasil, esta zona de selva, y en la región sur, el Triatomys infestans, la chirimacha, propiamente dicha, es la que más se relaciona con nuestra enfermedad. Bueno, nuevamente acá, en este caso, pues recuerden, el agente transmisor al momento de picar y extraer sangre defeca, y acá los tripomastigotes metacíclicos atraviesan la piel, alcanzan corrientes sanguíneas, se distribuyen y finalmente se depositan en tejido muscular. Bueno, estadísticas demuestran pues de que Arequipa se lleva el palmarés, con un mayor número de casos, para el año 2015, uno en Loreto, dos en Lambayeque, uno en Ayacucho, uno en Puno, La Libertad. Arequipa, Moquegua son zonas indicadas con alta frecuencia de enfermedad de Chagas. Bueno, un poquito de epidemiología. Bueno, la enfermedad de Chagas es muy estudiada. Deberíamos ser uno de los lugares, y nuestra universidad debería ser también uno de los principales centros que generen información. Encontramos de que el tratamiento no es pues muy efectivo, que digamos. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas farmacológicas es muy importante. Encontramos que fármacos como alopurinol, un fármaco que se utiliza en la gota, itraconazol y posaconazol, que son fármacos antifúngicos, antimicóticos, ¿no? Nifurtimol, que es un antiparasitario de amplio espectro, besnidazol, son estos dos últimos los que se utilizan más para el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Chagas, pero tenemos otros que están pues en proceso de investigación y no se dejan de lado unos productos naturales, como puede ser inclusive ustedes alcaloides del bol, con isoquinolinas, con diferentes potenciales de acción. En nuestro medio utilizamos sobre todo el besnidazol, que inhibe la síntesis de proteínas y también la cadena respiratoria. Nifurtimox es un derivado tipo metronidazol, que se caracteriza igual que este, producir radicales libres, aniones superóxidos, peróxido hidrógeno y metabolitos electrofílicos que van a destruir pues, elementos sensibles en el parásito, membranas y todo eso. Bien. El benznidazol, entonces, la droga de primera elección. El Furtimos rara vez está disponible, a pesar de que está presente en el petitorio. El tratamiento significa que son activos contra las formas amastigote y tripomastigote. Actúan mediante formación de radicales nitro que se unen a macromoléculas celulares, siendo el benznidazol menos tóxico y mejor utilizado que nifurtimox.
En el tratamiento de Chagas consideremos que no hay mayor acción sobre lesiones irreversibles, es decir, sobre lesiones antiguas. En el progreso de la enfermedad de Chagas, por favor, recuerden ustedes, tenemos una forma aguda, que una vez reconocida es donde se utiliza el tratamiento. Y luego tenemos las formas ya crónicas, que vienen con, sobre todo con megalias, cardiomegalia, cólico-megacolon, etc. Entonces, el tratamiento precoz es el mejor, los niños son los que mejor lo toleran, mejor que el adulto, y entre las reacciones a veces más comunes, tenemos alguna relación que vale la pena tenerla en cuenta, especialmente cuando hablamos de niños, porque los síntomas gastrointestinales, que pueden incluir náuseas, vómitos y otras cosas más, diarrea, etcétera, pueden determinar pérdida ponderal, o sea, pérdida de peso, alteración del crecimiento, entre otras cosas, ¿no? También se ha descrito leucopenia, zoospermia. Desnidazol se absorbe muy bien, 92% de la dosis oral se absorbe. Bueno, un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, tiempo de vida medio, reacciones alérgicas principales, neuropatía periférica, anemia, leucopenia. Bien, y con esto entonces hemos hecho una rápida revisión de estas enfermedades que están consideradas, repito, en el programa de control de enfermedades metaxénicas. La malaria, con mucho, es pues la más importante. Si alguno de nosotros en un futuro tiene la oportunidad de trabajar en estas zonas que hemos visto de Loreto, Ucayali y algunos valles correspondientes, entonces evidentemente estamos en la obligación de conocer adecuadamente los fármacos que se utilizan en el control de esta enfermedad. En nuestro medio no es raro encontrar pacientes habiendo estado en zonas endémicas, posiblemente por alguna razón recibieron un tratamiento incompleto. Recuerden que principalmente se hace profilaxis y cuando llegan a nuestro medio, los sinusoides se manifiestan y dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades febriles, pues debemos considerar siempre malaria, sobre todo cuando tiene esa periodicidad con respecto al cuadro clínico. Bien, cloroquina y primaquina siempre serán los elementos principales. En el caso de Plasmodium falciparum, la resistencia a cloroquina obliga a utilizar otros fármacos. En la actualidad, el uso de derivados de artemisinina son los más efectivos, incluyendo para su uso en aquellos casos de malaria grave. Bien, en el caso de la leishmania, los derivados antimoniales, en el caso de la Chagas, el desnidazol, son los elementos de tratamiento correspondientes. En el caso de Chagas, pues tenemos elementos allí para generar estudios e investigación. Bueno, señores estudiantes, es lo que podemos compartir con ustedes esta tarde. Esperemos que de alguna manera haya sido satisfactorio para ustedes el poder comprender un poquito el manejo de estas entidades. Bien, entonces quedamos pues a su disposición para las clases siguientes y el día de mañana con nuestros grupos correspondientes haremos las discusiones del caso. Bien, entonces, señoritas, señores, si no hay ninguna pregunta, quedamos para el día de mañana. Muchas gracias por los asistentes. Agradecemos el tiempo que nos dedican, a pesar de que siempre la clase será colgada junto con las diapositivas. Bien, muchas gracias. Buenas tardes.